en nada. Sandra León, bienvenida. ¿Qué tal? Muy buenas noches, Carlos. Haremos repaso también de Venezuela, de todo lo que está ocurriendo. 24 presos, ¿verdad? En las últimas horas han sido 24. Presos políticos liberados. 116 escarcelados, pero vamos, que si son Estábamos cerca de 1000... cerca de los 1000, nos quedan 900. Señora Delcy Rodríguez, Jorge Rodríguez, ya les está faltando tiempo. Si esto es con la presión de Estados Unidos, ¿cuánto tiempo habría durado la dictadura en caso de que no hubiese actuado Estados Unidos? Pues imagínense, igual podríamos estar siglos. aquí... Eso es. Sí, porque además como estos tienen una capacidad hereditaria infinita, todos van pasando como los Castro, encuentran primos, sobrinos, aparecen por todas partes familiares con tal de perpetuar las dictaduras asesinas. Ahora, si te parece, vamos a ir con ese tema, pero es verdad que antes tenemos novedades en el ámbito nacional. Sí, porque hay novedades del caso Ábalos. Ya tiene abogado, nuevo abogado, el exministro de Transportes. La semana pasada les contábamos que el exfiscal Carlos Bautista había renunciado. Bueno, decían que por discrepancias que podían ser económicas, es decir, que no le pagaba básicamente. Y bueno, pues el juez le había dado unos días para que encontrara un nuevo letrado y ya lo ha encontrado. Se llama Marino Turuel. A priori, pues buscando en Google... A ver si tiene más suerte que los anteriores en el hecho de cobrar. Sí. Porque los anteriores no ha conseguido... Oye, esta gente con lo hábil que era para encontrar negocios en el delito, decía esta mañana lo inhábil que es para pagar. Decía eso tal cual. Pero bueno, a lo mejor va relacionado. Pero decía esta mañana Voz Populi que había varios abogados que se le habían ofrecido para llevar su defensa de forma gratuita, totalmente altruista. No sé si será uno de ellos. Pero el caso es que en ese caso habría encontrado la solución al dilema. Sí. ¿Cómo cobrar? No cobrando. El nuevo abogado va a ser Marino Turuel. Él mismo lo ha anunciado en su cuenta de X, en su cuenta de lo que era antes Twitter. Dice que es un abogado con el que lleva trabajando desde hace años y que gestiona también asuntos que guardan relación con el caso Koldo. Entre ellos, dice Ábalos, partes tan importantes como mi recurso al suplicatorio ante el Tribunal Constitucional o la querella contra la famosa y polémica auditoría del Ministerio de Óscar Puente. O sea que por lo menos ya está metido en todos estos asuntos, ya sabe de qué va la historia. Mi única preocupación en esto, a mí que haga lo que quiera con su defensa jurídica, José Luis Ábalos, está claro que no ha tomado el camino que tenía que haber tomado y el único que le podía traer beneficios desde el punto de vista de la fijación de la pena, condena, de la evolución del juicio. Que es un pacto con la Fiscalía Anticorrupción para aportar información, que la tiene a sacos, la tiene a toneladas, tiene toda la información. Víctor Aldama dijo desde el primer momento que José Luis Ábalos hablaba entre 8 y 10 veces al día con el presidente del gobierno. ¿Nos quiere hacer creer José Luis Ábalos que todos los negocietes, negociazos, meganegocios que trazaban con aerolíneas presentes allí, con rescates, con petróleo, con sabe Dios qué, que quisieran llevar al aeropuerto de Ciudad Real, que lo querían controlar, que el aeropuerto de Ciudad Real no es para llevar petróleo, posiblemente ni siquiera oro, ellos sabrían qué es lo que querían llevar, pero tiene muchos focos de negocio adicional, o mejor dicho, tiene pocos focos de negocio adicionales Venezuela, ellos sabrían qué es lo que querían llevar, pero bueno, un día nos lo explicarán. Pero ya que no ha adoptado esa decisión, que es la de dar toda la información que tiene, lo único que le pediría es que por lo menos no dilate demasiado el juicio. Porque esto se tiene que celebrar en teoría a finales de febrero o marzo y están empezando a poner en peligro la fecha de celebración del juicio. Va dilatando. El otro día Carlos Bautista renunciaba. Es verdad que el juez le ha obligado a asistirle en la vista que está programada para esta semana para decidir si continúa en prisión o no hasta que se celebre el juicio. Y por cierto, que yo decía antes, bueno, este señor no sé si le cobrará algo, no le cobrará por su defensa, pero lo que está claro es que Ábalos, que siempre se está quejando de que no tiene ni un duro, se le acumulan las deudas porque hoy el Tribunal Supremo le ha recordado que todavía debe la fianza de 60.000 euros que le impuso tanto a él como a Koldo García, pues para garantizar las responsabilidades económicas en caso de que exista una condena. El pasado día 12 de diciembre recibieron un requerimiento en Soto del Real, Ábalos y Koldo firmaron el acuse de recibo, les dieron 5 días hábiles para abonar la fianza y a día de hoy, un mes después, porque estamos a 12 de enero, siguen sin pagar. Así que a ver si... No se le pasa por la cabeza vender alguno de los inmuebles de Chimbote, ¿no? No, pero la cosa es que si no llegan a abonar esa fianza, entiendo que el Tribunal Supremo empezará a ordenar que les embarguen sus bienes, ¿no? Sí, lo que pasa es que los bienes en España me da que van a ser pocos. Donde tiene o debe tener más patrimonio debe ser en el extranjero. Veremos cómo acaba esta historia, pero me veo una estrategia muy bien configurada de si me obligas a acudir con un abogado que yo ya he renunciado a su contrato, si me obligas a tener que coger un abogado que no sé qué, que esto acabe en el Tribunal Constitucional intentando esgrimir una supuesta violación del derecho a la defensa. Vamos, o sea, otro mecanismo dilatorio. Una pumpidada
una pumpidada. Cándido Conde Pumpido esperando para darle el mazazo a la futura sentencia. Bueno, pues veremos a ver qué noticias nos llegan de este caso, pero hablabas antes de Venezuela y allí también tenemos noticia de última hora porque ya tenemos fecha para esa esperada reunión entre Donald Trump y María Corina Machado en la Casa Blanca. Va a ser este mismo jueves y, como se pueden imaginar, pues hay una gran expectación por conocer cuáles van a ser los siguientes pasos en esa transición que esperamos culmine con la oposición recuperando el poder que se les usurpó en el año 2024 y con todos los presos políticos excarcelados, porque lo decíamos hace un momento, en las últimas horas han liberado a 24, en total ya llevamos 116, pero es que hay 1000. Bueno, entre los excarcelados en las últimas horas se encuentra otro español, el marido de Rocío San Miguel, que es una de las españolas, en este caso hispano-venezolana, que fue liberada el pasado jueves. Ya entonces, lo comentamos aquí, Carlos, que es evidente que no hablan toda esta gente que van excarcelando porque se lo han pedido, pero también porque de alguna manera les tienen amenazados, ¿no? Y esa sospecha que nosotros pues deslizábamos ya el pasado viernes la corroboran precisamente los opositores que están en Venezuela. Uno de ellos, que además ha salido hoy de la clandestinidad después de 17 meses escondido, lo ha explicado perfectamente y además luego vamos a tener la oportunidad de hablar con él en la tertulia. Se llama Alfredo Ramos y dice algo muy sencillo: los presos políticos no son liberados plenamente, incluso los sueltan lejos de las cárceles, sacados a escondidas y les dejan en cualquier lugar y les amenazan. Si habláis, os volvemos a buscar. Lo que pasa es que aquí el otro día vimos un capítulo prolongado de esto. Lo digo porque, claro, cuando se negaron a hablar ya no era en Caracas, ya no era en Venezuela, España, claro. Era en España. En Barajas. Claro, entonces cuidado porque aquí empieza a ocurrir una cosa muy llamativa y es que, lógicamente, si tú vienes bajo coacción, si vienes bajo chantaje y te han dicho, como tú abras la boca a tus familiares que han quedado en Venezuela, los voy a pasar a cuchillo, vale, pues yo entiendo que no quieran hablar de lo que ha ocurrido allí, pero sí podrían hablar perfectamente de la desatención a la que les ha tenido sometido el gobierno de aquí. Lo digo porque me encaja mucho más que el paseillo de silencio que se les forzó a hacer el otro día tenga que ver con un silencio por motivos nacionales, es decir, españoles, que por un silencio con motivos internacionales, es decir, en este caso Venezuela. A mí me suena a que, como saben perfectamente que a todos, porque claro, Pedro Sánchez tiene sus aliados. ¿Y quiénes son sus aliados? Los mayores amigos de Venezuela. ¿Y el propio Pedro Sánchez en qué partido está? En el PSOE. ¿Y qué es PSOE? El mayor aliado económico y lucrativo de Venezuela. Entonces, ese silencio, ese no digáis nada, ¿qué era? Porque les han estado pegando portazos sistemáticamente, como nos contó aquí una de las personas afectadas, que llamaban al gobierno de España porque eran hispano-venezolanos y el gobierno de España ni les contestaba en la defensa de derechos fundamentales. Estos son los del escudo social, ¿no? Estos son los del escudo social y los de tantas otras cosas. Pero mira, fíjate, hoy ha habido rueda de prensa de Pedro Sánchez, bueno, ha habido comparecencia ante los medios, ha hablado de todo este asunto de Venezuela y quiero que escuchen nuestros oyentes, en primer lugar, cómo se refiere a todos esos presos políticos que llevan años detenidos y sufriendo la represión del régimen. Las personas que teníamos retenidas desde hace tiempo en Venezuela con nacionalidad española, afortunadamente, querido ministro, pues hemos logrado su liberación y su vuelta a casa con sus familias, tal y como nos comprometimos precisamente hace escasas semanas con ellos en poder materializarlo. Personas Curioso, retenidas, claro. Personas retenidas. O sea, cuando Israel se defiende de asesinos, son genocidas. Clarísimos. Además, si tú ves un judío, genocida, se les escapaba la lengua. Ahora, cuando ves a personas que eran presos políticos, jóvenes, mujeres, que eran detenidos ilegalmente, torturados, violados sistemáticamente, violados en todas las expresiones, en todos los significados de la expresión, metidos en prisiones sin una sola garantía judicial, entonces son personas retenidas. El diccionario Pedro Sánchez español Pedro Sánchez. Y además, bueno, pues escuchábamos cómo sacaba pecho de la actuación del gobierno de España, ¿no? Hablaba además en referencia también al ministro de Exteriores y demás. Bueno, también alabado, cómo no, la labor de otro señor que se llama José Luis Rodríguez Zapatero. Yo también tengo que reconocer el trabajo que está haciendo el expresidente Zapatero precisamente para la liberación de presos políticos. Creo que su buen hacer, junto con otros actores políticos y también países que se han reconocido por parte, en este caso, de la administración venezolana, están haciendo posible que, en efecto, podamos ir viendo cómo se liberan a presos políticos en Venezuela. Oye, ¿podría significar esto quizás que bajo la tutela de los negocios de Zapatero en Venezuela haya entrado alguien más? ¿Podría significar que bajo la tutela de José Luis Rodríguez Zapatero de sus negocios en China con el Gate Center, no sé, ha entrado alguien más que lleva por allí de visita unos cuantos viajes ya y que aparece por allá y cierra acuerdos? Oye, Óscar Puente, que se va a comprar los componentes ferroviarios que necesitamos todos a China.
A lo mejor tiene algo que ver, ¿no? Digo yo. Hombre, no lo sé. Pues puede ser. ¿Cómo defienden? Pero está claro que le defienden a capa y espada, eso es. Bueno, Zapatero está en el punto de mira por el caso Plus Ultra y atención porque hoy cuenta Esteban Urreztieta en el diario El Mundo, y lo adelantabas tú antes, que casualidades de la vida, ese rescate de 53 millones de euros que el gobierno de Sánchez le dio a esta compañía, que lo recordamos siempre, pero es que es importante subrayarlo, representaba el 0,03% de los vuelos que operaban en España, le acaba de permitir a Plus Ultra liquidar su deuda millonaria con la petrolera estatal de Venezuela, con PDVSA, a la que debía más de 6 millones de euros. Vamos, que se lo ha quedado PDVSA. Vamos, que se lo ha quedado Venezuela. El círculo se cierra, ¿no? Parte del rescate. Sobre el resto del rescate ya les daremos más detalles, pero vamos, simplemente con lo que les hemos ido contando, hay dudas incluso de que algo haya ido realmente a reflotar a la compañía. Porque una parte es verdad que fue a pagar sueldos, pero los sueldos en teoría no te tienen que garantizar la duración o la pervivencia estratégica de la compañía. Eso es el día a día, eso es gasto corriente. Eso no es la perdurabilidad de la empresa, no es verdad. No es verdad. Y del resto lo que se sabe es que tiene toda la pinta, por la investigación francesa y suiza, de que fue realmente el rescate, los 53 millones, una mascarada para disimular o intentar justificar una causa legal para dinero que estaba o que tenía procedencia en un cártel venezolano que se dedicaba principalmente al oro y al robo de alimentos a una población que moría de hambre. Eso es. O sea que ya veremos exactamente cuánto de los 53 millones ha acabado realmente en la empresa, ¿eh? Luego le preguntaremos también a Esteban Urreztieta. Bueno, a todo esto hoy el exministro y expresidente de Red Eléctrica, Jordi Sevilla, el que conoce muy bien Zapatero, por cierto, ha hecho público el manifiesto de Socialdemocracia 21, el movimiento con el que quiere promover un debate crítico dentro del PSOE, dice, para salir del callejón sin salida al que lo ha llevado Pedro Sánchez con las políticas de crispación y de polarización. De los negocios de Zapatero, del que fue ministro en Venezuela, no dice nada. Más allá de denunciar el hecho de que se normalice que no haya presupuestos, lo que se limita a decir este manifiesto es que tiene que haber un PSOE en el que se asegure el correcto funcionamiento de los mecanismos de transparencia para evitar casos de corrupción o de acoso como los que hemos visto. ¿Qué dice Pedro Sánchez? Somos una organización política, me pregunta usted como secretario general del Partido Socialista, profundamente democrática. Y yo respeto todas las opiniones que se puedan tener por parte de los compañeros y compañeras. Hombre, sobre todo si el movimiento crítico de envergadura, con todos mis respetos por Jordi Sevilla, pero viene de Jordi Sevilla. Claro, no me extraña que diga lo respeto, claro, porque es que esto no atemoriza ni al menos pintado. A mí esto me ha llamado mucho la atención, ¿no? Porque ha sacado un manifiesto que no está firmado por nadie. Normalmente los manifiestos siempre vienen acompañados pues, de una larga lista de personalidades que lo suscriben. Aquí no tenemos a nadie que lo respalde, no hay ningún socialista, ni pasado ni presente de peso, más allá de Juan Lobato, que sí que ha salido pues, a decir públicamente que apoya a Jordi Sevilla. Fíjate que además, vamos a ver, Pedro Sánchez es la creación. Dice, porque al principio José Luis Rodríguez Zapatero no se entendía con Pedro Sánchez. Es cierto, si la historia nos la conocemos todos. Allá por el año 15, 16, que no te quiero, qué tal. Hasta que Pedro Sánchez juró fidelidad a los negocios venezolanos. Y se acabó la contienda, se entendieron de maravilla. La única disputa posterior, porque es verdad que existió, fue entre tramas. O sea, los negocios en los que ya estaba en Venezuela José Luis Rodríguez Zapatero, de pronto chocan con la nueva trama, la que llega de la mano de Pedro Sánchez. Los José Luis Ábalos, los Koldos, y efectivamente se pelean por el dinero, se pelean por los negocios. Pero eso es una disputa de fondo sobre la limpieza del partido. No, era una disputa efectivamente entre clanes por el fruto del robo. Se acabó esta historia. Ahora, yo le pediría al Partido Socialista que intente disimular un poco. Estamos en el año 2026, ¿verdad? Sí. Bien, moción de censura 2018. Vale, 18 y 8, 26. Vale, 8 años. ¿Cómo les llaman a estos disidentes? ¿Los Amazon Prime? O sea, Dios bendito, el Whip Express de la política, ¿eh? O sea, Speedy González creo que era un pelo más rápido, pero no mucho más. Por amor de Dios, 8 años para darse cuenta de indultos, amnistías, cesiones a los golpistas, pactos con etarras. Han tenido tiempo más que de sobra para darse cuenta y para hacer algo. Dios bendito, 8 años macerando. Sí. Vamos, les ha tenido que salir la carne con un sabor que no veas. Sí, de todas formas, si hay algo claro es que el actual Partido Socialista está en un callejón sin salida, efectivamente, como decía Jordi Sevilla. Se han fabricado ellos. Pero eso, por lo que se han fabricado ellos, ¿no? Ahí están todas las noticias que nos llegan en los tribunales, pero también las encuestas que vamos conociendo día a día. A falta de uno, hoy hemos conocido 3 sondeos que coinciden en apuntar un panorama dramático
dramático para el Partido Socialista en particular y para la izquierda en general, frente a una derecha que obtendría una mayoría absoluta clarísima, con Vox batiendo todos sus récords. El País no hace estimación de escaños, se queda solo con porcentajes y aunque son los más bajos, para la derecha me refiero, las tendencias sí son las mismas que nos ofrecen las encuestas del Español y La Razón, y la conclusión también. Así que vamos a quedarnos con estas dos que sí nos ponen diputados sobre la mesa y que al final es lo más visual. En ambos casos, el Partido Socialista se quedaría a un paso de perder los 100 escaños. 102 le da la encuesta del Español, entre 103 y 105 la de La Razón. Solo por recordarlo, en las últimas elecciones Sánchez obtuvo 121. ¿Qué sucede en la derecha? Pues que el Partido Popular se movería, según estos sondeos, entre los 142 del primero y los 145-147 que le concede el segundo, el de La Razón. Pero es que Vox se dispararía, como decimos, hasta los 60-62 diputados frente a los 33 que tuvo en 2023. Es decir, que el bloque de la derecha no solo alcanzaría los 175 que se necesitan para gobernar, sino que superaría con creces los 200 escaños. A ver, que España tenga una derecha con más de 200 diputados para sacar no una botella de champán, sino más de 200 botellas de champán. Empecemos por lo obvio. España necesita un viraje clarísimo, ideológico, necesita un viraje de política. A partir de ahí, la cuestión está en qué composición de gobierno puede dar posteriormente esa derecha. Y sobre esto yo creo que es una cuestión en la que el Partido Popular tiene que empezar a tomar mucha nota de sus dudas, de sus mensajes a medias, de su no digas esto que nos van a llamar, no, a ver si nos dejamos ya de tanta tontería y se va lo que se va. La población está atemorizada por infinidad de cosas. ¿Está atemorizada por una inmigración que entra sin control? Sí, obvio. ¿O es que alguno de los políticos de izquierdas quiere vivir al lado de un centro de menas? Porque yo no he visto a ninguno salir corriendo a comprarse una casa allí. Que no. A ninguno. Y la gente está encantada, por ejemplo, con la falta de seguridad que hay en Barcelona, ciudad comandada permanentemente por las izquierdas. Nadie, ¿verdad? Bueno, pues entonces vamos a dejarnos de tanta bobada. Bien, en tema fiscal, en tema de saqueo fiscal, ¿alguien en su sano juicio habría pensado o puede pensar en estos momentos que es asumible que nos hayan subido los impuestos cerca de 180.000 millones de euros, más que 2 IRPFs enteros de todos los españoles? Pues entonces vamos a dejarnos de bobadas de determinados discursos de voy a bajar un poco y solo a las clases medias y a las bajas. No, tendrá que bajar los impuestos un mucho a todas las capas, porque todas están recibiendo un mordisco, una especie de saqueo permanente, de confiscación sin fin por parte del Partido Socialista. Entonces, a ver si con tanta petición de moderación, tanta petición de historias, el Partido Popular se empieza a dar cuenta de que hace un mes, 2 meses, la estimación de escaños para el PP superaba los 150. Y ahora se habla de que a duras penas supera los 140. Y la de Vox se hablaba de que no llegaría a los 40. Y ahora se habla de que está rondando los 60. O sea, yo no voy a decir que algunas de las recetas de Vox tienen sentido, porque algunas son literalmente burradas. Y lo digo literalmente. Lo que están planteando en materia de inmigración, claro que hay que controlar la inmigración. Pero esa historia que están diciendo, yo cojo un MENA y lo convierto, lo suelto en mitad del mar, ¿cómo que lo sueltas en mitad del mar? O sea, eso es una violación de todos los derechos fundamentales uno detrás de otro, no te lo va a permitir la Unión Europea, no te lo va a permitir nadie, y si intentas hacer eso, se acaba el gobierno en 3 minutos. Para empezar, porque te corta todos los fondos la Unión Europea. Entonces, evidentemente, eso no es así. Y hay cosas, o lo que están planteando en muchas ocasiones en materia económica, han llegado a decir a través de sus sindicatos esa historia de las empresas son de los trabajadores. No, las empresas son de los que los pagan, igual que todo en la propiedad privada. Esta historia, los trabajadores vienen a trabajar. Y los socios, los que se han jugado el dinero en crear una empresa, son los dueños de las empresas. De todas formas, por lo pronto parece que van entendiéndose Partido Popular y Vox, cada uno colocando su discurso, ¿no? Pero en el caso de Extremadura, hoy ya están diciendo que, bueno, está Vox pidiendo la vicepresidencia, diciendo que van a pedir la vicepresidencia de Extremadura, algunas consejerías, pero es verdad que, por ejemplo, María Guardiola ya la semana pasada dijo que por ahí sí pasaría. Vamos a ponerle nombres y apellidos. Dentro del Partido Popular tienes distintas opciones, ¿vale? Algunas son las muy moderaditas y otra es la de Isabel Díaz Ayuso. Y la línea de Isabel Díaz Ayuso permanentemente está con supuestos mensajes de para, no vayas a más, ya. No, ten cuidado, no, que puedes entrar en radicalidad. No hay ninguna radicalidad en el discurso liberal, ninguna, salvo la de La Razón. Es la única radicalidad que existe. Entonces, a ver si el Partido Popular empieza a tomar nota de que tanta estrategia de moderación a lo mejor le está mandando cada vez más abajo. Bueno, déjame que te comente un asunto más antes de que nos vayamos a publicidad, porque mientras todo esto sucede, pues el presidente del Gobierno juega otra de sus habituales bazas para tratar de desviar la atención
atención de aquello que no le interesa. Hoy le ha tocado el turno a la vivienda. Ataviado con un chaleco amarillo, Pedro Sánchez ha dado esta mañana el pistoletazo de salida a la llamada Operación Campamento en Madrid, donde para empezar ha anunciado la construcción de 10.700 viviendas asequibles. Viviendas que hay que decir, Carlos... que ya las anunció en 2022. Claro, es que esto es como periódico, las anunció en 2022 y ahora lo reciclo. Oye, eso en 2026. Es lo bueno de no cumplir. Claro, te sirve. Puedes prometer siempre lo desde mismo. Luego. Bueno, pero es que además, aprovechando la ocasión, el presidente ha anunciado nuevas medidas para intervenir el mercado del alquiler. Y claro, aquí hay de varios tipos. Por un lado están las que están llamadas a limitar todavía más el alquiler de temporada y el alquiler de habitaciones para evitar que sean el refugio de aquellos que no se atreven a poner en alquiler normal, habitual, a su casa, pues porque tienen miedo de la ocupación, ¿no? Ahí, ¿qué es lo que sabemos? Pues que en el alquiler de temporada se va a restringir aún más las causas y condiciones en las que se permite recurrir a esta modalidad y que se van a anunciar sanciones para que no los cumplan. En el caso de alquiler por habitaciones también se va a limitar el precio. Pero ojo, porque si con estas medidas la izquierda puede estar más o menos de acuerdo, hay otra que ha anunciado Pedro Sánchez con la que dicen que no están dispuestos a comulgar. A todos los propietarios y expropietarias que no especulen y que por tanto no aumenten el precio del alquiler, les vamos a dar una bonificación fiscal completa, es decir, del 100% el impuesto de la renta de las personas físicas, que compensará lo que ganarían si incrementaran ese precio del alquiler. Bueno, esa es la versión de Sánchez. O sea, lo primero que debería saber Sánchez, que vuelve a demostrar que de economía no tiene ni pajolera idea, que tú lo que declaras por los alquileres no es la cifra que estás cobrando, sino la cifra menos los gastos que asumes. Por tanto, habría que hacer cálculos muy exactos y yo le pediría a la gente... Bueno, primero vamos a ver si esto lo regulan, sí. Porque con el timo de la estampita llevamos arrastrando anuncio tras anuncio tras anuncio. Pero si es que no pueden, porque es que esto va a ser un decreto que luego tendrán que convalidar y Podemos y Sumar ya han dicho hoy que no. Pablo Agustín-Duy, el ministro, ha dicho que ni de broma, y desde Podemos están llamando incluso a que ardan las calles, porque dicen que esto es un regalo fiscal a los caseros. Claro. Es que de hecho en España no debería haber pago fiscal por alquilar una casa, porque en estos momentos una dedicación con una finalidad social obvia y sometida a un riesgo brutal. Por tanto, si la quieres incentivar, el IRPF tendría que estar retirado a todos los arrendamientos. Sería lo normal, porque estás asumiendo un riesgo brutal sobre tu casa de que sea ocupada, con lo cual puedes perder una valoración de 200.000, 300.000 euros a cambio de obtener una renta anual de 20.000. Entonces, o la incentivas o nos quedamos sin mercado de alquiler. Es decir, técnicamente debería haber un impuesto cero en este momento sobre los alquileres, porque es un bien absolutamente necesario y sobre todo el hecho de que se ponga en el mercado de alquiler. Pero bueno, al margen de esto, si la norma acaba saliendo, yo le pediría a la gente que sea muy cauta. Lo digo porque esto habrá que calcularlo, porque en la inmensa mayoría de los casos yo creo que la gente va a poder comprobar cómo esa supuesta exención del IRPF no le compensa la pérdida de poner un precio de mercado. Pero bueno, simplemente como aviso a navegantes. Bueno, ya como anécdota, en esta presentación de la Operación Campamento, Pedro Sánchez se ha llevado a Óscar López y a Félix Bolaños. No ha invitado al alcalde de Madrid, que hubiera sido lo lógico, puesto que es una operación que es posible precisamente gracias a que el alcalde de Madrid autorizó pues la demolición del antiguo acuartelamiento de Campamento, ¿no? Pues a él no le ha invitado y sin embargo sí lo ha hecho a Óscar López y a Félix Bolaños. Claro, a Óscar López le invita no porque sea ministro de Transformación Digital, le invita porque es el candidato del Partido Socialista a la Comunidad de Madrid. Pero ¿y a Félix Bolaños por qué le invita? Bolaños calienta que sales. Claro, dice Almeida, ¿no será que va a ser el candidato en el ayuntamiento? Pobre Reyes Maroto. ¿O van a sustituir a Reyes Maroto? Pero estaba en plena forma. Sí, además hoy le ha hecho ¿No ha aparecido más de 1.556 veces en relación con Víctor Aldama? Y hoy le ha hecho la pelota mucho al líder supremo, pero me parece a mí que no va a ser suficiente. A la tertulia.